Gusto saludarlos. Yo soy Tania Chinchilla y soy la persona que el día de hoy les va a dar una charla sobre la importancia de alimentarse bien. Me voy a permitir con ustedes compartir pantalla para poder iniciar esta charla. Bueno, muy bien. Entonces, yo soy Tania Chinchilla, un gusto saludarlos a todos nuevamente. Soy profesora y enfermera de la Universidad de La Sabana y hago parte del proyecto de investigación de ProSalud y el que estamos desarrollando actualmente en todos los colegios del cual ustedes hacen parte con la Fundación Simen Stiftung. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de esa alimentación no solo en los niños, sino también en los adultos y cómo nosotros como adultos podemos ayudar a los niños a tener una alimentación saludable. Entonces me voy a permitir compartirles este video, quiero que lo observemos muy bien y luego podamos comentar un poquito qué observamos en estos niños. 3, 2, 1. Healthier kids are kids who can spice up their lives. Oh, kids are happy kids. Healthier kids love stories. Healthy kids are imaginative kids. Healthier kids like to talk. Healthy kids are giggling kids. Healthy kids, it's messy kids. Healthier kids are Healthy kids have skills. Healthier kids are cool. They're cool. Healthier kids are curious. Healthy kids beat their dad. Healthier kids love helping mom. healthier kids are a handful. Healthier kids are building the future. Healthier kids are quiet. Healthier kids like to snuggle. Healthy kids are loving kids. Healthier kids make everybody proud. Healthy kids are Healthier kids are crazy kids. Healthy kids like to climb. Healthy kids are strong kids. Healthy kids are huge. Healthy kids are unstoppable. Bueno, muy bien. Entonces, si pudimos ver este video, en este video nos mostraban una serie de niños, todos muy sonrientes, muy felices. Obviamente no son niños de nuestro país ni de nuestras culturas, pero lo que sí podemos ver, y un poco por eso les traía el video, es para mostrarles esa importancia de ese desarrollo y de ese crecimiento en los niños a partir de la alimentación, ¿no? Entonces, cuando tenemos niños que son mucho más saludables, tenemos niños que aprenden mucho mejor en la escuela, tenemos niños que son activos, que son curiosos, que se ríen, que están felices. Evidentemente, podemos tener algunas situaciones de enfermedad, pero si hay una buena alimentación y si nosotros como adultos promovemos esa buena alimentación en los niños, muy seguramente esos niños pues crecerán sanos y podrán desarrollar todas sus capacidades a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante una buena alimentación tanto para nosotros los adultos y nosotros la importancia de promoverla en los niños? Seguramente ustedes se darán cuenta que esta charla yo hablaré en muchos momentos de los niños y lo hago porque nosotros somos adultos y somos nosotros quienes les damos ejemplo a los niños y debemos promover en ellos esa buena y sana alimentación. Entonces, cosas esenciales que debemos tener todos presentes. Una buena alimentación nos permite tener una vida activa y saludable. Nos permite además tener y establecer unos buenos hábitos alimenticios.
Hábitos que además conlleven a un desarrollo físico, mental, social y que nos ayuden a prevenir todo lo que tiene que ver con el sedentarismo, la obesidad o el sobrepeso y los malos hábitos en la alimentación que lamentablemente hoy en día se ven cada vez más y más. Aquí es importante recordarles, porque seguramente ustedes lo saben como profesores, que los primeros años en la vida de un niño son esenciales, eso ya nos lo han dicho diferentes investigaciones, diferentes autores, y en ese sentido recordarles que el 70% de las conexiones neuronales en un niño se producen durante los 5 primeros años de vida. Por ello, es fundamental que la nutrición en un niño sea la adecuada y la que complemente todo eso que el niño necesita para que el niño pueda desarrollarse adecuadamente y estas conexiones neuronales se den. Recordemos que ellas son facilitadoras y nos permiten que el niño aprenda y se desarrolle de una mejor manera. Y eso lo podemos adquirir no solo con mantener unos estilos de vida saludables, sino también con la importancia de la alimentación. Cuando yo tengo un niño que se alimenta bien, voy a tener un adulto sano, ¿sí? Entonces, por eso es importante que desde pequeños nosotros nos alimentemos bien y nosotros adultos enseñemos a los más chiquitos para que cuando ellos crezcan, ellos sean unos adultos sanos. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos promover una buena alimentación desde la escuela? Nosotros como profesores y nosotros como adultos, ¿cómo la podemos promover? Bueno, aquí es importante tener presente las guías alimentarias basadas en la población colombiana que son fundamentales para promover esta buena nutrición tanto en los adultos como en los niños. Seguramente ustedes se van a dar cuenta si se ponen a buscar que hay mucha literatura sobre este tema, pero la gran mayoría de literatura está hecha en cada país y nosotros debemos enfocarnos en estas guías alimentarias que están hechas basadas en la población colombiana. Entonces, ¿qué nos dice estas guías alimentarias? Lo primero que nos habla es del plato saludable de la familia colombiana, que es lo que ven aquí en esta imagen, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, aquí están los distintos grupos alimenticios, ¿sí? Entonces tenemos en esta parte del plato todo lo que tiene que ver con frutas y verduras. En esta otra parte del plato todo lo que tiene que ver con cereales, raíces, tubérculos, plátanos, todo lo que tiene que ver con leche y productos lácteos. Luego todo lo que tiene que ver con esas carnes, huevos, leguminosas secas, esas proteínas, las grasas, ¿sí? De origen vegetal y los azúcares. Si ustedes se pueden dar cuenta en este plato, quienes ocupan la mayor parte del plato son los vegetales, las proteínas y en una parte todo lo que tiene que ver con cereales, raíces, tubérculos y plantas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero seguramente ustedes se preguntarán ¿por qué hay un espacio en el cual debemos consumir estos alimentos? Recordemos que los cereales, raíces, tubérculos y plátanos son los que nos ayudan a todo lo que tiene que ver con la producción de energía en nuestro organismo, tan esencial para hacer las labores diarias, como un cálculo matemático, como poder escribir un artículo, como poder estar atento a esas cosas que diariamente hacemos en nuestro día laboral. Por eso son importantes, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver y lo vamos a profundizar un poquito más. Luego también tenemos aquí el agua, que es fundamental en todas nuestras comidas. Si ustedes pueden ver, aquí no nos promocionan de alguna manera jugos. Nos están hablando de que debemos tomar más agua, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, dentro de esos puntos claves que nos habla la guía de la alimentación basada en la población colombiana, les voy a ir comentando cuáles son esos aspectos que tanto niños como adultos debemos consumir y debemos tener siempre presentes en nuestra alimentación. Entonces, decir que debemos consumir
5 a 6 porciones diarias de tubérculos y derivados que son necesarios, como se los dije anteriormente, para la obtención de energía. Si ustedes observan este plato que ven aquí, pues este plato se ve muy rico, llama mucho la atención y llama mucho la atención por una razón, porque aquí estamos viendo un tubérculo, que es la yuca, ¿sí? Pero esta yuca está frita. Seguramente es muy rico comérsela así, pero deberíamos preferir alimentos que sean cocidos y aquellos a los que no se les agregue tanta grasa. Seguramente algunos momentos estará bien comérnosla así, pero en otros momentos habrá que disminuir ese consumo. Y luego podemos ver aquí, aunque no se nota mucho, que aquí hay alguna serie de verduras. Esto sería pues un complemento ideal para este plato, por ejemplo, ¿sí? Pero recordar que siempre de 5 a 6 porciones diarias. Luego también es importante ese consumo de huevo o de derivados lácteos diariamente. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos favorecen todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los huesos y los dientes, que por ejemplo en los niños es esencial en su proceso de crecimiento y desarrollo. Probablemente vamos a encontrar algunos niños que por alguna situación de enfermedad o algún caso específico, pues no toleren este tipo de alimentos. Seguramente cuando eso suceda, es recomendable consultar al médico de ese niño o de esa persona para que él nos ayude a decidir qué otro tipo de alimentos podemos consumir, que hoy en día hay muchos. La leche de almendras, la leche de coco, hay muchos, no los voy a mencionar porque no vienen al caso en este momento, pero que si consultamos a un profesional de la salud, seguramente nos dirá por cuáles de esos alimentos podemos cambiar estos productos lácteos que seguramente por alguna situación de enfermedad no podemos consumir. Pero si no tenemos ninguna situación de enfermedad, lo ideal es que consumamos huevo, leche o otro producto lácteo diariamente. Asimismo, es importante el consumo de las leguminosas, como lo vemos aquí en esta imagen, esas lentejas, esos garbanzos, ¿sí? Esa alberja, el frijol, por lo menos 2 veces a la semana. Y aquí es importante decir que cuando, por ejemplo, en una familia no hay la posibilidad, porque vivimos en un país donde a veces no contamos con todos los recursos, seguramente les ha pasado a ustedes, seguramente no, siempre es importante saber que si yo no puedo comer una proteína de origen animal, esa puedo cambiarla por una leguminosa como el frijol, la lenteja, la arveja y el garbanzo, ¿sí? Entonces puedo yo hacer variaciones en mi dieta y tener presente que por lo menos 2 veces a la semana yo debo consumir estas leguminosas en cualquier tipo de preparación, ¿no? Luego, también es importante mantener un peso saludable, reduciendo el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas, refrescos y bebidas azucaradas. Si ustedes se dan cuenta y observan esta imagen que les traje aquí, esta imagen muestra mucho lo que vemos a los ojos, que seguramente para algunos pues llama la atención, sobre todo si un niño ve este tipo de cosas que tienen colores, formas, figuras, pues eso llama la atención para los ojos del niño y seguramente él querrá comerlo. Ahí es donde entramos como adultos a enseñarles a ellos que seguramente pues son muy ricos, pero probablemente no es el alimento ideal que nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos adecuadamente. Y si lo ponemos en términos de un adulto, pues nosotros también estamos en la capacidad de decidir y escoger en qué momentos del día o en qué momentos de la semana a lo mejor podemos consumirlos y en qué momentos a lo mejor es recomendable evitarlos, ¿no? Nadie está diciendo que no se pueden comer, ni mucho menos, pero sí un consumo mínimo, ¿sí? Para que no vayamos a relacionar esto más adelante con una serie de enfermedades que puedan afectar nuestra salud.
Y aquí también es muy importante decir que todos esos alimentos que tienen una gran cantidad de grasas, de azúcares, pues van a afectar nuestra salud. Entonces, aquí es recomendable también que cada vez que compremos un alimento, hagamos la tarea muy juiciosa de revisar qué contiene ese producto que yo estoy comprando y qué tanto me aporta a mí, ¿no? Entonces, uno muchas veces va a un supermercado, compra X o Y cosa, y cuando uno voltea el producto para saber qué contiene ese producto, uno regularmente se da cuenta. Voy a poner un ejemplo eh, para que me entiendan. Jengibre, ¿sí? Jengibre en polvo. Y cuando uno voltea el jengibre en polvo, entonces uno comienza a leer que lo primero que tiene, no estoy diciendo que el jengibre tenga eso, pero es un ejemplo. eh, Harina, sal, y de terceras viene el jengibre, y uno podría pensar, bueno, realmente qué tanto jengibre en polvo natural hay allí, ¿no? O sea, primero hay harina, después hay sal, y luego sí viene de terceras el jengibre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros como adultos tenemos que revisarlas muy bien. Vuelvo y repito, la idea no es prohibir, la idea no es nunca comer, sino seguramente habrá algunos momentos en los que nos la podamos comer ese tipo de alimento y algunos momentos en los a lo mejor no es necesario comerlos. Esto con los niños es muy importante porque muchas veces podemos hacer cualquier tipo de plan y si podemos decir, hoy vamos a hacer viernes plan de pizza. Perfecto, ¿sí? Pero lo importante es que el plan de la pizza no se repita todos los días, que el plan de la hamburguesa, lo mismo, ¿no? O sea, buscar algunos momentos donde a lo mejor esos alimentos se puedan comer, pero que no se repitan diariamente en nuestra alimentación, porque si no vamos a tener más adelante problemas de salud. Luego también es muy importante consumir ese aguacate, ese maní y esas nueces que además de que nos proveen una alimentación sana, nos ayudan a cuidar esa salud de nuestro corazón, ¿sí? Y aquí es importante decir que siempre es preferible evitar esas grasas de origen animal como la mantequilla y la manteca, ¿sí? Y disminuir el consumo de ese aceite vegetal. Aquí también es importante mencionar, como lo veíamos en el plato cuando se los mostré, que ellos mostraban una porción mínima, ¿sí? Entonces, claro, a los alimentos debemos agregarles seguramente en muchos momentos ese aceite para poder hacer esas preparaciones, pero que sea mínimo. De hecho, ya sabemos, por ejemplo, que si queremos fritar un huevo, lo podemos hacer en agua, no hay necesidad de agregarle aceite. Pero si nos gusta, está bien, pero que sea mínimo, para evitar, vuelvo y repito, enfermedades que más adelante puedan afectar nuestra salud. Entonces, pues como lo muestra esta imagen, consumir aguacate, consumir nueces, consumir maní, ese tipo de alimentos que nos ayudan a mantener nuestro corazón saludable. Luego también es importante aquí, como nos lo mostraba el plato de la familia colombiana, recuerden que estaba el vaso de agua y yo les mencionaba que seguramente no estaban viendo en ese plato el acompañamiento de algún jugo de fruta. Aquí es importante mencionar que si bien las frutas son esenciales porque nos aportan una gran cantidad de vitaminas que nuestro cuerpo necesita para el funcionamiento adecuado, ustedes tienen que tener presente que cuando yo licúo esa fruta y me la tomo en un jugo, muy probablemente la cantidad de azúcares que yo estoy consumiendo allí no es la ideal, porque la gran mayoría de jugos que nosotros preparamos le adicionamos o le añadimos azúcar. Lo ideal siempre es comerse la fruta entera, ¿sí? Para evitar también que cuando yo licúo se pierdan esas vitaminas. Cuando yo licúo una fruta, regularmente parte de esas vitaminas se pierden y lo que estoy consumiendo
pues es una alta cantidad de azúcares que no hay necesidad de consumirlas. Sabemos que la fruta como tal tiene dentro de sus componentes la fructosa. Entonces es mucho más saludable comerse una fruta entera que tomarse un jugo, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes ya tienen esa tarea y ya la hacen, seguramente otros no, pues hay que promoverla y sobre todo recordemos que nosotros somos ejemplo para los niños. Entonces, en este sentido, lo ideal, si nos vamos a comer la fruta entera, ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿qué tomamos? Pues la respuesta es agua. Y en este sentido es importante decir que debemos tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día para favorecer todas las funciones normales que nuestro organismo y nuestro cuerpo necesitan. Y en los niños es importante decir que debemos promover que ellos consuman 6 vasos diarios y que si hacen deporte pueden llegar perfectamente a los 8 vasos diarios. Nosotros adultos perfectamente podemos llegar a los 8 o más si hacemos actividad física. Pero aquí es importante que sea un consumo diario, ¿sí? No que sea un consumo ocasional. Tenemos que poner de moda, digo yo, tomar agua. ¿Y cómo podemos poner de moda tomar agua? Ahora están de moda mucho los botilitos o estas botellitas donde uno siempre lleva agua por aquello de cuidar el medio ambiente. Bueno, pues pongámoslas de moda en los colegios donde ustedes trabajan y impulsemos a que todos, no solo niños, sino niños y adultos, tomemos mucha más agua diariamente. Esto es esencial porque no solamente nos ayuda a que las funciones normales de nuestro cuerpo se realicen de manera adecuada, sino que también en aquellas personas que hay obesidad y sobrepeso, ayuda a disminuir esa ansiedad por comer, si yo estoy tomando constantemente agua, ¿no? Luego también es muy importante aquí que conozcamos y aprendamos cómo manejar las porciones de esos alimentos que diariamente consumimos durante el día, ¿sí? Entonces les quiero compartir un video donde vamos a ver cómo debemos consumir esas porciones a partir de nuestras manos para que las podamos calcular de la manera adecuada. Entonces voy a ponerles el video. Unidos por Niños Saludables presenta el plato de porciones. Es un método para ayudar a que los niños tengan una alimentación equilibrada. Este plato te muestra la proporción que debe ocupar cada grupo de alimentos en cada comida principal. Se divide en 3. En la parte verde, la más grande, van las verduras y o frutas. En la roja van las proteínas como carnes, leguminosas, huevos o el pescado. En la amarilla van carbohidratos como cereales, tubérculos y plátanos. ¿Qué tal hacer un pollo al curry con arroz y vegetales? ¿O un pescado al horno con papas y verduras? Rico, ¿verdad? Aquí solo hablamos de la proporción ideal en cada plato, porque la cantidad depende de la edad del niño. Para calcular las porciones, solo usa sus manos. Para las verduras y o frutas, son las 2 manos del niño. Para las proteínas, es la palma llena. Para los cereales, raíces, tubérculos y plátanos, es el puño. Así lograrás que los platos de tu hijo sean balanceados. Únete ahora, porque nunca fue tan divertido ser saludable. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes pudieron ver aquí en este video nos mostraba cómo aprender a calcular las porciones. Aquí es importante tener presente que evidentemente a medida que vamos creciendo, pues la cantidad de esas porciones cambian, ¿no? Entonces, la porción que seguramente necesita comer un niño de 4 años no va a ser la misma que el del niño de 6, de 12 o yo, que a lo mejor ya soy un adulto. Pero quería también aquí mencionarles algo súper importante que muestra este plato. Si vemos este plato, aquí hay una variación importante con respecto al plato de la familia colombiana. Y aunque hay una diferencia, creo que es una diferencia que también nosotros podemos tenerla presente en nuestros alimentos. Aquí nos muestran un plato donde hay la mitad del plato, una cuarta parte del plato, tiene que ver
con las proteínas. La otra parte tiene que ver con esos tubérculos que les mencionaba anteriormente. Y miren que la mitad del plato tiene que ver con frutas y verduras, ¿sí? Recordemos, como lo decía bien el video, que lo que quepa en esta palma de la mano serán nuestras proteínas, así que en esa parte del plato pueden ir perfectamente nuestras proteínas. Aquí puede ir, por ejemplo, unos patacones o un plátano cocinado, o a lo mejor ese arroz o esa porción de arroz. Y luego nuestra mitad del plato, verduras. Si por ejemplo estamos pensando en un almuerzo, ¿sí? Es ideal que lo manejemos también así, se puede de las dos maneras. Esta es una manera que diría yo es saludable y está bien, pero también como nos la muestra el plato saludable de la familia colombiana, también está bien y es ideal porque estamos hablando de la gente de nuestro país, que es fundamental. Aquí no estamos hablando de cómo comen en Estados Unidos, de cómo comen en Australia o en Europa, sino estamos hablando de los colombianos, que siempre debemos tener muchas veces en nuestro plato una porción de arroz, por ejemplo. Es raro la familia en Colombia que no coma arroz. Las hay, seguramente las hay, pero es cotidiano que haya. Entonces, regular mucho esas porciones a partir de las porciones que yo debo consumir según nos lo muestra el video con nuestra mano. Bueno, luego también es importante aquí que enseñemos y promovamos una adecuada alimentación en los niños. Como yo les decía al principio de esta charla, probablemente ustedes dirán, pero nosotros somos adultos, a lo mejor yo tengo o no tengo hijos, ¿y por qué para mí es importante promover eso en los niños? Vuelvo y les repito, porque nosotros adultos somos ejemplo para esos niños. Quiero contarles que dentro de las labores que yo hago en la universidad, asisto con un grupo de estudiantes a un colegio para que ellos hagan práctica. Y dentro de las cosas esenciales que yo les digo a mis estudiantes, cuando llega el momento del descanso, del recreo, yo les digo, recuerden que ustedes son ejemplo. Entonces vamos a evitar ir a la tienda a comprar esa comida que a lo mejor no es saludable y que si nos ven los niños, pues probablemente no estaremos siendo ejemplo para ellos. Es algo mínimo, chiquito, pero que sí llama la atención. Y que cuando a uno lo ven comiendo frutas, lo ven comiendo, tomando agua, perdón, pues seguramente esas cosas promueven a que los niños lo hagan. Entonces, por eso es importante que nosotros promovamos esa alimentación saludable en los niños. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, esta serie de platos o de alimentos que están aquí en esta imagen, pues son llamativos a la vista, ¿sí? Porque hay diferentes colores, porque el color verde es un color que llama la atención y probablemente da gusto comerse eso que está aquí. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando voy a motivar yo a un niño a consumir alimentos, estos alimentos deben ser frescos y variados, pero que además llamen la atención. Recordemos que a los niños muchas de las cosas que ellos consumen entran por los ojos. Si, por ejemplo, yo les pongo un pedazo de carne, que es de color café, y además les pongo al lado unas lentejas y les pongo otro vegetal que a lo mejor no quedó, pues que es de un color más oscuro, opaco, seguramente el niño ve ese plato y probablemente no le den muchas ganas de comerlo. Entonces nosotros adultos tenemos que jugar muy bien con los colores y luego también promover siempre, como se los decía antes, que prefiramos alimentos que estén frescos y que haya gran variedad de alimentos. Yo creo que en eso nosotros no tenemos que preocuparnos en Colombia porque nosotros tenemos una gran variedad de alimentos gracias a esas diferencias climáticas que tenemos en este país y eso nos permite a que haya alimentos todos los días en todo momento del año. Aquí no podemos decir que nos toca traer naranjas de otro lado, guayaba de otro lado, que todo tipo de alimentos todo el año.
Y seguramente lo que tenemos que hacer es que si tenemos algún tipo de dificultad económica, pues consumir esos alimentos que están en cosecha, ¿no? Luego también las verduras, por ejemplo. Si hay verduras que yo me las puedo comer frescas, después de que las he lavado y limpiado bien, pues perfecto, nos las comemos frescas, no hay necesidad de cocinarlas. Y aquí les quiero dar un tip importante, ya que ustedes son adultos. Igual que las frutas, cuando yo las licúo, y pierden la gran mayoría de vitaminas, cuando yo cocino las verduras por un tiempo mayor a 5 minutos, la gran mayoría de los nutrientes que tienen esas verduras, vitaminas, se pierden también. Entonces, por ejemplo, cuando a una sopa le echamos muchas verduras y esa sopa se cocinó más de 1 hora, ahí ya no me estoy comiendo los nutrientes que me proveen esas verduras. Entonces, lo ideal es que la cocción siempre de ellas sea de máximo 5 minutos. Y si yo, por ejemplo, la voy a agregar a una preparación que requirió más tiempo de cocción, pues que las verduras se agreguen en los últimos 5 minutos antes de apagar ese alimento o esa comida que yo estoy preparando. Entonces, en ese sentido, ¿qué estoy diciendo? Pues probablemente un plato típico de la familia colombiana es el ajiaco. Y uno diría, y ustedes probablemente me podrían decir, uy, Tania, pero el ajiaco tiene mucha papa, diferentes tipos de papa, no sé qué, tal. Bueno, probablemente si vamos a pensar en un ajiaco, yo les diría, perfecto, hagamos el ajiaco, pero disminuyamos, el número de papas que le vamos a echar a ese ajiaco y luego todo lo que tiene que ver con, si a lo mejor le voy a echar alguna verdura a ese ajiaco, pues seguramente se la echo 5 minutos antes que el ajiaco termine de estar, ¿no? Por ejemplo, las guascas, 5 minutos antes de que termine de estar. Y hay algunas personas que le echan al ajiaco alberja, bueno, pues 5 minutos antes de, ¿no? Para evitar que se pierdan esos nutrientes que esas verduras y o frutas nos están dando. Luego, también es importante fortalecer y promover hábitos para la vida. Y en este sentido, recordemos que todo lo que yo le enseño a un niño de pequeño y lo voy creando o generando como un hábito, el niño lo va a aprender para siempre. Si yo desde pequeño, desde que estaba chiquito, un niño, yo le cepillaba los dientes, por eso pongo el ejemplo aquí de cepillarse los dientes, yo le cepillaba los dientes ya cuando él podía hacerlo solo, le ayudaba, le enseñaba, le mostraba, lo hacíamos juntos, él a un lado, yo al otro, los dos lavándonos los dientes. Ese niño, yo no voy a batallar con él diciéndole, lávate los dientes, que por favor te laves los dientes, sino que muy seguramente él por sí solo lo va a hacer. Eso mismo, como el ejemplo de cepillarse los dientes, pasa con la alimentación. Si yo le enseñé a tomar agua desde pequeño, yo tengo 40, 50, 60, 30 años, 20 años y tomo agua porque sé que es lo más saludable para mí y porque está ya en mi chip, en mi cabeza, ¿no? Lo mismo con cualquier otro tipo de alimentos, comer más verduras, frutas. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta el pescado o que no me gusta el brócoli y el coliflor, muy seguramente si yo tengo un hijo, ese hijo no va a ser el más fanático de comer brócoli, coliflor o a lo mejor pescado. ¿Por qué? Porque yo no lo consumo, por ende, probablemente yo no lo preparo mucho. Entonces, ahí está donde yo tengo que aprender a fortalecer y promover esos hábitos para la vida. Luego también ayuda mucho comer en familia y realizar esas comidas juntos, preparar esos alimentos juntos. Recordemos que siempre que comemos en familia, eso nos ayuda a entablar una conversación, nos ayuda a que los alimentos se digieran de una mejor manera y se hagan todos esos procesos para que ese alimento pues pueda generar en mi organismo, favorecer esos procesos en el organismo y además que me permita a mí tener una muy buena salud. Pero si yo probablemente como frente a un televisor, si yo probablemente estoy comiendo y estoy trabajando, pues ese alimento que yo estoy consumiendo no va a ser el proceso ideal en mi organismo y seguramente ese consumo de vitaminas y de proteínas
no se van a sintetizar de la mejor manera en mi organismo. Siempre es muy importante que comamos en una mesa y comamos en familia, ya sea con mi esposo, si no tengo hijos, o con mis primos, mis abuelos, o con la persona que esté en casa, porque nos estamos enfocando en compartir y en alimentarnos bien. Luego también ayuda mucho pues que la comida sea en un momento agradable, en la medida de las posibilidades, y que sea pausada. No comemos con afanes, con carreras, es que ya me tengo que ir y salgo más o menos con el tinto tomándomelo corriendo, y el pan y no sé qué, y el queso. No, nos sentamos a comer, y si eso implica que tenemos que levantarnos un poco antes o organizarnos de alguna manera para que haya el tiempo necesario para comer, pues que lo hagamos. Luego también ayuda mucho eso que les decía de cocinar en familia, cocinar con los niños, que ellos sean los que piquen, los que ayuden a pelar, obviamente teniendo precauciones que les damos y que no les damos, ¿sí? Vamos a hacer un arroz con pollo, perfecto, ayúdame a desgranar las arvejas. ¿Por qué? Porque el niño va aprendiendo la importancia de consumir ciertos alimentos porque lo están haciendo con nosotros, y luego también porque va aprendiendo de sus papás cómo se cocinan esos alimentos y por qué es importante consumirlos, ¿no? Entonces, ahí podemos enseñarles recetas sanas, recetas que a lo mejor puedan hacer en el momento del almuerzo, del desayuno, de la media mañana, de las 11, y que puedan ayudar al favorecimiento del crecimiento y del desarrollo en los niños y a nosotros adultos a tener una muy buena salud. Luego también es importante nosotros adultos reducir todo lo que tiene que ver con el sedentarismo, evitando el exceso de horas de televisión y de videojuegos, si por ejemplo estamos hablando de los niños. Entonces recordemos que una alimentación saludable nos facilita los procesos de aprendizaje, pero no solo la alimentación, también el ejercicio nos ayuda a que esto se dé. Entonces, ¿cómo podemos promover esto nosotros adultos? Pues una de las tareas claves que a lo mejor podemos hacer es motivarnos a movernos más. Seguramente a raíz de la pandemia hemos estado en una época donde hubo más sedentarismo que lo que otros años anteriores, pero bueno, proponernos a sacar un tiempo diariamente de ir a caminar, de hacer algún tipo de rutina física, si tenemos la posibilidad y nos gusta, pues de hacer algo ¿cómo se llama esto? De zumba o baile o bueno, lo que sea que a cada uno le guste, pero que nos movamos un poquito más, ¿no? Y luego evitar ante toda costa, pues las horas excesivas de televisión, de estar al computador. Si a lo mejor ya llevamos mucho tiempo, pues ayudarles a los niños sobre todo a pagar, a hacer otro tipo de actividad. Y si somos los adultos, pues con mayor razón, ¿no? Luego, también es muy importante que les ayudemos a ellos en ese día a día a verificar cómo son esas loncheras, a enseñarles en las clases qué tipo de alimentos deben traer, deben consumir. Nuestras loncheras también, o sea, nosotros como adultos también llevamos nuestras loncheras al trabajo y pensar qué tipo de loncheras estoy llevando, ¿no? ¿Es una lonchera saludable? Bueno, pues para los niños también a veces cuando estamos en los colegios, uno ve que ellos abren su lonchera y uno ve el paquete, la gaseosa, la ponimalta, bueno, este tipo de productos que a lo mejor pues sí ayudan a disminuir de alguna manera el hambre, pero no son saludables. Entonces, en nuestras clases, que sea un reto y una propuesta, promover esa alimentación a partir de las loncheras que sean más saludables, enseñándoles a los niños a comer frutas, a comer verduras. Un ejemplo de lonchera, ¿qué puede ser en este momento? Si yo soy adulto, a lo mejor unas ramitas de zanahoria, unas ramitas de apio, acompañadas de mi botella de agua probablemente, y si quiero un pedazo de queso, a lo mejor me puedo comer un pastelito o algo así, pues pequeño, que acompañe todo esto que estoy diciendo. Me traigo una fruta, ¿sí? A los que nos gusta tomar café, pues café acompañado de algo saludable, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que los niños
pues probablemente a través de lo que están viendo en nosotros, ellos también lo repliquen, ¿no? Y bueno, ya por último, para cerrar esta charla, quería preguntarles cuál va a ser su reto en el salón, cuál va a ser tu reto en tu salón, ¿no? ¿Qué vas a promover con tus estudiantes y qué vas a hacer tú a partir de hoy como persona para promover un estilo de vida más saludable, encaminado hacia la nutrición, que te permita favorecer la buena salud y evitar cualquier tipo de enfermedad? Recordemos que la nutrición y la alimentación es fundamental y eso está más que estudiado en cualquier enfermedad y para evitar cualquier enfermedad. Si seguramente nuestro organismo nos está diciendo algo, pues pensemos qué estamos comiendo, cómo le estamos comiendo, qué preparación estoy teniendo a la hora yo de preparar ese alimento y a lo mejor qué modificaciones debo hacer en mi vida para mejorar mi salud. Entonces, ¿cuál es tu reto en tu salón y cuál es tu reto para tu vida para tener una alimentación saludable y ayudar a los niños a tenerla? Les agradezco mucho por esta charla, por haberme acompañado el día de hoy. Aquí están las referencias de todo lo que les he hablado, por si quieren en algún momento consultarlas. Muchas gracias y que tengan un buen día.